Así que damos inicio, vamos a la palabra del Señor rápidamente para aprovechar bien ese tiempo. Invitar a los hermanos, ¿verdad? A usted, amada audiencia, agarre su Biblia conmigo. Usted esta mañana va a aprender de la palabra de Dios. Usted va a sellar esta palabra en su corazón. Sigue esta palabra que vamos a hablar de esta mañana. ¿Y por qué decimos siempre que agarre la palabra del Señor? Porque hoy en día está de lujo que se le pone y se le quita la palabra. Y usted en esta mañana, usted no le va a poner ni le va a quitar, sino que antes usted va a sellar lo que está escrito en ella. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo para la gloria de Cristo. Y vamos a leer en el capítulo 4, gloria al Señor, y el verso 12, versículo 12 para la gloria del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Invitar a los hermanos también ahí en radio, ¿verdad? Que estén siempre pendientes. Hay mensajitos, pues háganos llegar por acá. Vamos a la palabra de Dios como se escrita, con la bendición del Padre, del Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra de Dios. Muy bien. Vamos a meditar esta mañana en un pensamiento. He titulado un pensamiento en esta hora, y el pensamiento de este día es: el pensamiento de este día le hemos titulado Joven que marca la diferencia. Joven que marca la diferencia. Muy bien. En primer lugar, iniciar relatando este mensaje o este texto de la palabra del Señor. Pablo en la carta de primera de Timoteo, fue escrita, lógicamente todos sabemos, por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo era un joven, un pastor que lideraba la iglesia que estaba en Éfeso. Era un líder, un pastor, mejor dicho, que estaba ahí en la iglesia en Éfeso. Pero había un detalle, que Timoteo enfrentaba grandes problemas, grandes desafíos. Él era joven. Timoteo era un joven. Que habían líderes, que en ese tiempo habían líderes, y como abunda en estos últimos tiempos, habían líderes mayores que dudaban de su autoridad. En ese tiempo habían líderes grandes que dudaban de la autoridad que este joven Timoteo tenía. Ahora, ¿pero por qué dudaban? Porque habían falsas doctrinas en las iglesias. Había herejías en la iglesia. ¿Acaso no ha visto usted que en este último tiempo no hay bastante herejías? ¿Acaso no ha visto usted que en estos últimos tiempos hay muchos que usan doctrinas heréticas? Dios bendiga a los líderes, porque con ustedes me voy a dirigir más especialmente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto para liderar al pueblo y para enseñar la palabra del Señor. Ahora, en ese tiempo había falsa doctrina en la iglesia, y Pablo enseña que la autoridad espiritual no depende, escuche bien, hermano pastor, hermano líder. Pablo enseña, y no lo digo yo, sino lo dice en la palabra del Señor. Por eso quiero que usted esté atento a los capítulos y versículos. Usted no me va a creer a mí, sino que a la palabra. Aquí no le vamos a poner ni le vamos a quitar, porque hoy en día le ponen y le quitan cada versículo. Aquí no le vamos a poner ni le vamos a quitar. Aquí vamos a hablar lo que la palabra dice. Pablo enseña que la autoridad espiritual no depende de edades, sino de carácter y el ejemplo. Escuche bien. Pablo enseña, vuelvo a repetir, que Pablo enseña que la autoridad espiritual no depende de una edad, sino del carácter y el ejemplo. Ve esta frase: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué significa? Ninguno tenga
en poco tu juventud. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cuántas veces le han dicho a ustedes de esta manera? Mire, no, es que porque vos estás joven, no te quieren. ¿Cuántas veces? Pero ahora yo se lo voy a relatar no a mis propias palabras, sino al pensamiento, a la mente de Dios. Y la mente de Dios es la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud. Significa, no permita que te desprecien por ser joven. No permita que te desprecien por ser joven. O sea, vean, si nos vamos a las culturas, porque aquí la Biblia no solamente te habla de teoría, sino que te habla de cultura en aquel tiempo. En la cultura judía, para que podamos entender y comprender esta frase, y por supuesto el texto bíblico, en la cultura antigua, es decir, la cultura judía y la cultura romana, los jóvenes no eran tomados en serio, o sea, no eran tomados en cuenta, o sea, eran despreciados. Esto era en la época judía y romana. Los jóvenes no eran tomados en cuenta o en serio, mejor dicho. Ahora, Pablo enseña que Dios llama y usa a personas jóvenes. Usted me dice, ¿cómo se pone a querer, hermano? Alguien me dijo en una cierta ocasión, tú eres un cipotillo que acabas de nacer y quieres ser maestro de nosotros. No, no se trata de ser maestro. Aquí se trata de que la autoridad no depende de edades, Señor. Aquí no depende porque usted sea ya cuarentano, ya sea, como decimos aquí en Morazán, ya es corronchudo en el evangelio. Aquí no depende porque sea viejo. Aquí la autoridad no depende de ser viejo, sino depende del carácter y el ejemplo que tengas. Aquí no se trata de saber de nadie o nada de nadie, sino depende el carácter y el ejemplo que pongas. Si usted me dice, ¿cómo me lo puedes comprobar, hermano? Que Dios usa a jóvenes, que Dios llama a jóvenes y usa a jóvenes. ¿Quieres que te lo compruebe? Pues no me vas a creer a mí, sino que en la palabra. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice Génesis 37? ¿Tú que lees la Biblia? ¿Saben de qué habla Génesis 37? Porque en muchas ocasiones andamos la Biblia solamente por andarla, o vamos solamente agarramos la Biblia a nuestra manera, a como nos dicen. Aquí no es porque dice, sino lo que dice la palabra. Y por eso en muchas ocasiones se le quita y se le pone a la palabra. ¿Tú te acuerdas de qué hablas Génesis 37? Génesis 37 te está hablando de José. José y el favoritismo de su padre, en este caso Jacob. Los sueños de José, ¿acaso no fueron tomados en cuenta? Dios usó esos sueños. Entonces volvemos nuevamente al tema y podemos decir que aquí no depende por otra cosa, sino que Dios, el mismo Cristo, Jesucristo, llama a muchos jóvenes, pero jóvenes con carácter y ejemplo. Ya empezó a leer usted Génesis 37, ya entramos en materia como fue José, el hijo de Jacob. Hermano, ¿habrá algún versículo más bíblico que me hable que Dios usó a jóvenes? Claro, pues yo te voy a dar capítulo y versículo también. Te voy a dar capítulo y versículo para que no diga, este hermano está inventando. No le estoy poniendo, Señor, ni le estoy quitando. Te voy a dar capítulo y versículo. ¿Te acuerdas de qué habla Primera de Samuel capítulo 16? Tú que lees la Biblia, tú que estás ahí sentadito con la Biblia en mano. Primera de Samuel capítulo 16 te habla de una persona joven, de un joven. Primera de Samuel capítulo 16. Ahí nos relata históricamente la unción de David, cómo fue llamado a su reinado. Dios rechaza a Saúl. ¿Y quién era Saúl? Saúl era hombre viejo ya, como nosotros decimos en nuestro lenguaje. Era un hombre ya maduro, pero lastimosamente el ego le estaba llenando mucho. Muchas ocasiones hay muchos líderes ya viejos en la obra, corronchudos en la obra, y solo ellos quieren llevarse todo el cargo, y habiendo gente que pueda ayudar a trabajar en la obra.
Y por eso en muchas ocasiones salen reprobados. Por eso en muchas ocasiones salen reprobados por Dios. Vemos en el capítulo de 1 de Samuel, verso capítulo 16, nos habla de David. Cuando Samuel vio a los hijos de Isaí, ustedes recuerdan el mayor de ellos que era Eliab, dijo que el hombre bueno este es el que ha elegido Dios. Es que sabe que es el detalle, que nosotros vemos al hombre, nosotros vemos lo de afuera, vemos los ojos de afuera, pero no sabemos que Dios escudriña el corazón. El hombre ve lo que tiene enfrente, pero Dios ve el corazón. Y ve, ahí vemos un ejemplo de un joven que pudo tener un buen liderazgo. Un joven que pudo tener un liderazgo. Hermano, solamente será ese versículo, o hay más. O habrá alguien más en la palabra del Señor que pudieron tener ministerio de jóvenes. Claro. ¿Quieres que te dé otro versículo bíblico para que tú veas? ¿De qué nos habla Jeremías 1? ¿De qué nos habla Jeremías 1? Usted que lee la Biblia, usted que ya es viejo en la obra. Grabemos y sellemos estos versículos. Sellemos estos versículos, hermano. Yo no tengo sello, pero no es que no le estoy diciendo que selle ahí con el sello que tienen para dar no sé qué recibo. Estoy diciendo que selle este versículo, estos capítulos, estos versículos en el corazón. En el corazón, séllenlos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 1, verso 6? Vea cómo dice la palabra del Señor. Y Jeremías respondió diciendo: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Escuche, ¿qué nos está representando? Nos representa el sentimiento y la de insuficiencia. ¿Cómo podemos decir? Nos representa un sentimiento grande. Pero ve la respuesta de Dios, le dice: no digas que sois un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás lo que Dios te diga que hagas. Vemos, ahí está la palabra del Señor. Pero volvemos nuevamente. La juventud no limita el llamado de Dios, ni un momento. Pero aquí está el requisito. Ven el requisito. Si no sé ejemplo de los creyentes. Volvamos nuevamente a Timoteo. ¿Qué le dice? Si no sé ejemplo de los creyentes. Ahora, qué bonito esto, vea. Dice: si no sé ejemplo de los creyentes. La palabra, ¿en qué? ¿En qué va a ser ejemplo usted, hermano joven? ¿En qué? ¿En qué va a ser usted en contexto más pequeño, pues, para que nos entendamos y siga esta palabra? ¿En qué usted va a ser ejemplo de los creyentes? ¿En qué? Va a ser ejemplo en la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser ejemplo en palabra? ¿Qué significa? Cuando dice ser ejemplo en palabras, significa un modelo o un patrón que debes de seguir. Modelo o patrón. Para que me explique mejor. ¿Qué es lo que enseña un líder cristiano entonces? El líder no enseña por mucha palabrería. Puedes tener muchas palabras, hermano, puedes tener mucho. Pero aquí no significa por mucha palabrería, sino con su vida y con sus palabras. El líder se distingue, el líder cristiano enseña con su vida como número uno y con sus palabras. Usted me dice: ¿cómo puede ser que un líder va a ser de esa manera? Quiere un capítulo y quiere un versículo que se lo dé. No le voy a poner ni le voy a quitar.
ni tampoco usted le va a poner ni le va a quitar, porque hoy es el modelo que le ponen y le quitan. Pero yo le voy a dar un capítulo y un versículo para que vea. El líder cristiano enseña con su vida y con sus palabras. ¿Quién dijo eso, hermano Jacob? Pues lo dijo Cristo. ¿Cómo se pone a creer, hermano Jacob, que lo dijo Cristo eso? Pues yo le voy a dar el capítulo. Váyase conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, verso 16. Mateo 5, bendito sea el nombre de Dios, versículo 16. Vea cómo dice. Mateo capítulo 5 verso 16 dice: así alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus obras. ¿Y a quién van a glorificar? Pues, ¿a quién? ¿Ya se dio cuenta? ¿Será que lo podemos leer nuevamente juntos ahí en su casita? Volvamos a leerlo nuevamente entonces. Volvámonos a leer. Volvamos a leer esta palabra. Y sella esta palabra. Sella esta palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces no solamente cubierto por encima. Nos quiere dar a entender que el líder cristiano o el joven cristiano, hoy la mayoría en las iglesias son bastante jóvenes, que hay bastantes líderes en las iglesias. Pero el cristiano líder va a enseñar con su vida y con sus palabras. Y ahora va a ver, le voy a demostrar con la palabra las 6 características del ejemplo cristiano. Le voy a dar 6 características del ejemplo cristiano. Y vamos a usar la palabra del Señor también. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahí usted pendiente, si usted que nos está escuchando a través de Radio Estéreo Salvación, usted que nos está también viendo a través del Facebook Live, ahí como en Cristo Salvador, como también en los diferentes medios, y a los que van a estar también en el diferido. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a dar las 6 características. Las 6 características. Escuche bien, las 6 características de un joven cristiano. En primer lugar, como primera característica, es en palabra. Primera característica es en palabra. ¿Cómo debe ser eso en palabras, hermano Jacob? Es que lo que hablas, aquí va, mire, es lo que hablas debe reflejar a Cristo. Lo que tú hablas debe de reflejar a Cristo. Grábate y sella esta palabra, séllala. Las 6 características del ejemplo cristiano. Las 6 características del ejemplo cristiano es en palabras como número 1. Y lo que hablas debe ser reflejado en Cristo. ¿Y por qué debe ser así? Que dice la palabra del Señor Mateo 12:34. Dice la palabra del Señor también que de la abundancia del corazón sale en la boca. O sea, de lo que andas tú en el corazón, pues. Si no reflejas palabras de Cristo, pues lo siento mucho, no estás reflejando la palabra. No estás haciendo ejemplo no estás tomando ejemplo cristiano. No estás tomando en cuenta la palabra del Señor. Sella esta palabra. Ahora vea, ¿cómo nos dice la palabra del Señor? Mateo 12:34. Usted ya se lo sabe. Mateo capítulo 12, vea cómo es. Mateo 12:34. Mateo capítulo 12, verso 34. Vea cómo dice: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Qué duro, hermano, pero es la realidad. En primer lugar, hermano joven, para que sea ejemplo en palabra, evitar
mentiras. Y es el que está de moda ahorita también. Evitar mentiras. Andar o decir groserías. Y hablar con verdad y edificación. Hablar con verdad y edificación. Esta es la primera característica del joven cristiano. Ahora, la segunda característica del joven cristiano. La segunda característica del joven cristiano, se lo voy a decir en la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es? Es en conducta. En conducta, escuche bien, en conducta. Y vamos a tocar unos puntos que tal vez muchos líderes no les gusta tocar, pero lo vamos a ver porque aquí hay muchos jóvenes hoy en día teniendo privilegios en las iglesias y nunca les han enseñado esto. Y lo vamos a elevar también con la palabra del Señor. ¿Qué dice? Vamos a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice textualmente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En conducta, la segunda característica, tu manera de vivir, sé coherente con tu fe. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Le doy el versículo nuevamente y el capítulo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. La tercera característica del ejemplo del joven cristiano es en amor. En amor, hermano, pues claro que sí, en amor. Y lo vamos a detallar con la palabra del Señor. Y quiero que usted use la Biblia, no solamente solo por andar, sino que use la Biblia también para que usted se desengañe de lo que estamos hablando. Para que no diga este hermano a ver dónde está sacando esto. Yo se lo voy a dar con la palabra del Señor. En primer lugar, luego en amor. El amor, recuerde que el amor es la base del cristianismo. No se le olvide esto. El amor es la base del cristianismo. Vamos a la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Vamos a ir por acá. Textualmente dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvierais amor. Es la otra base principal. El amor sacrificial, perdón y servicio. Amor sacrificial, perdón y servicio. Ahora vamos también a la otra característica, a la cuarta característica. Es en espíritu. Es en espíritu. ¿Oh, quiere escuchar usted qué es estar en el espíritu o a qué se refiere esa palabra? Perfecto. Lo vamos a ver con la palabra del Señor también. No me va a creer a mí, sino que en la palabra. Es en espíritu. Váyase conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, para que se dé cuenta de lo que estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Vea lo que dice: en lo que quiere diligencia, no perezosos. Oiga, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Sed ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Es vivir, ¿cómo?
guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es vivir y siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la quinta característica es en fe. Confianza en Dios y fidelidad. Confianza en Dios y fidelidad. Y vamos a ir a la palabra del Señor también. Mira, el tiempo no nos va a ajustar, hermano. El tiempo no nos va a ajustar. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17 dice textualmente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más lo justo por la fe vivirá. Ahí está la confianza en Dios y fidelidad. Y la sexta característica, y aquí va a estar el golpe para muchos que no les gusta ver este tema, pero es por eso muchos jóvenes se pierden y andan tomando privilegios. ¿Pero por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros los líderes nunca les enseñamos esto. No, pero lo vamos a detallar con la palabra de Dios. La sexta característica es en pureza. ¿Cómo es en pureza? Especialmente pureza moral y sexual. Pureza moral y sexual. Escuche bien. Hermano Jacob, ¿dónde sacó eso, hermano Jacob? Pues yo se lo voy a dar con la palabra del Señor, para que usted no le ponga ni le quite, ni yo también no le vaya a quitar ni le vaya a poner. Mateo capítulo 5, verso 8, ¿qué nos dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa pureza en la Biblia? ¿Qué significa pureza en la Biblia? La palabra pureza no solamente se refiere al cuerpo, sino al corazón, al pensamiento, intenciones y conducta. Escuchen nuevamente. La palabra pureza en la Biblia, esto no es en el diario de hoy, hermano. No es en el diario oficial, esto es en la Biblia. La pureza en la Biblia, vuelvo y repito, no solo se refiere al cuerpo, sino al corazón, pensamientos, intenciones y conducta. Ahora, en la Biblia el corazón, ¿qué representa? Y lo vamos a detallar con la palabra de Dios. ¿Qué le parece con la palabra de Dios? En la Biblia el corazón, ¿qué representa? En la Biblia el corazón tiene 4 representaciones. Como número 1 es la mente, las emociones, la voluntad y los deseos. Lo que representa el corazón en la Biblia, repito, mente, emociones, voluntad y los deseos. ¿En serio, hermano? Pues lo vamos a detallar con la palabra de Dios. No me va a creer a mí, sino que a la palabra. Ser puro es tener un interior limpio delante de Dios. Y tener un limpio corazón. De ahí que proviene, ¿qué significa tener un limpio corazón? ¿De dónde proviene esa palabra limpio corazón? La palabra limpio corazón proviene de una palabra griega que significa sin mezcla, sin contaminación y sin hipocresía. La palabra limpio corazón. ¿Ya me explico? ¿Ya me entendió qué significa? Ahora vea esto. Eso es la palabra limpio corazón. Y aquí vamos aprendiendo de la palabra de Dios, usted como joven. Ahora, un corazón limpio es un corazón sincero, sin doble vida
y sin pecado escondido. Ay, por ahí vamos a ir llegando ya. Y aquí va lo que a muchos van a sentir duro en esta hora. Y especialmente a nosotros los líderes. Especialmente usted que predica y que enseña a muchos jóvenes. Y que enseña a muchos en la iglesia. Pureza moral y sexual en la Biblia. ¿Quiere encontrarlo en la Biblia? Pues yo se lo voy a dar por la palabra. Porque eso muchas ocasiones se siente pesado. Dicen, no, ¿cómo voy a hablar eso en los jóvenes? Ay, hermano, si los jóvenes ahorita son más que una computadora, más que la inteligencia artificial de la IA. Para que vea con la palabra del Señor. Pureza moral y sexual en la Biblia. Vamos a entrar primero con la pureza moral. ¿Qué es pureza moral? La pureza moral es vivir conforme a los principios y métodos de Dios. Es vivir conforme a los principios de Dios, pues. ¿En qué? ¿Cuáles son esos? Esa pureza moral es pensamiento, como número 1, decisiones, actitudes y relaciones. Repito nuevamente, la pureza moral es vivir conforme a los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios? Pensamiento, decisiones, actitudes y relaciones. Y esa es la pureza moral. ¿Quiere que se lo detalle con la palabra de Dios? Váyase conmigo a Proverbios capítulo 4, verso 23. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbios capítulo 4, verso 23. Textualmente dice así, míreme. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La pureza moral. Ahora vamos con el número B, o literal B, mejor dicho. Número B, le digo, es literal B. ¿Cuál es el literal B? La pureza sexual. Hemos hablado de pureza moral, ahora vamos con la pureza sexual. Esta especialmente para la juventud. Y se lo voy a dar con capítulo y versículo en la Biblia, para que usted vea. Porque en muchas ocasiones hay personas que suben a dar sus privilegios, están allá adorando a Dios supuestamente, pero viven en un pecado oculto. Y a eso Pablo es que está reclamando a Timoteo, y le está diciendo a Pablo a Timoteo: pureza sexual, ¿qué es eso? ¿Sabe qué es? Es vivir según el diseño de Dios, joven. Es vivir según el diseño de Dios. Como número 1, fidelidad en el matrimonio, asistencia fuera del matrimonio y rechazo de la inmoralidad sexual. Y se ve fuerte esto, pastor, porque usted nunca lo dijo y por eso se le han descarriado todos. Y es una realidad. Fidelidad en el matrimonio, abstinencia fuera del matrimonio y rechazo de la inmoralidad sexual. ¿Quiere que se lo compruebe con la Biblia? Pues yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Váyase conmigo a la palabra de Dios. Usted váyase con capítulo y versículo también, que dice Pablo a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a buscarlo por acá rápidamente. Bendito sea el nombre de Dios. La primera carta de Pablo a Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y 2 puntos y aparte. ¿Lo dice el hermano Jacobo o lo dice la Biblia? ¿Le he puesto o le he quitado? ¿Y usted cuántas veces le ha dicho eso a los jóvenes en la iglesia? Sino que le pone y le quita, y por eso se le han descarriado todos. Y ahí suben alabaré, cantando y cantando en el púlpito, pero con un pecado escondido.
Pero gracias a usted, líder, porque nunca le abrió los ojos ni le habló estos temas. Aquí vamos parejo, hermano. Ahora, Jesús profundiza en la pureza, no solo externa. Jesús enseñó que el pecado no comienza, escuche bien, aquí está lo que muchos se equivocan. Y yo se lo voy a decir con la palabra de Dios. Jesús enseñó que el pecado no comienza en el acto, sino en el corazón. Hermano, ¿cómo se pone a creer? Usted está hablando otra cosa. Pues ahí la puso usted y le quitó. Y yo no le voy a quitar ni le voy a poner, sino que le voy a decir con capítulo y versículo. Vea, Jesús enseñó que el pecado no comienza en el acto, sino en el corazón. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, verso 28? Váyase conmigo a la palabra de Dios, para que no le vaya a poner usted ni le vaya a quitar, porque por ahí no dicen versículo alto y le agregan más de lo acostumbrado, que tienen mucho. Mateo capítulo 5, verso 28. Bendito sea el nombre del Señor. Vea cómo dice textualmente. 5:28 del Evangelio de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oh, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Que el pecado no entra en el acto, sino en el corazón. En el corazón. Por eso Proverbio dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que la pureza es interna antes de externo. Interno, externo es afuera y interno es adentro. Porque en muchas ocasiones que nos equivocamos entre lo externo y lo interno. La pureza es interno antes. Y algunos quieren agarrarlo atravesado, quieren hacer la pureza primero externo. Todo atravesado, y la cosa no se juega así, la cosa no habla la Biblia así. Ahora vea cómo la palabra del Señor nos detalla estos versículos. La pureza interna debe ser antes que lo externo. ¿Por qué? Porque ellos, cuando tengan la pureza, ellos van a ver a Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra esto! En el lenguaje más profundo, significa que tendrán comunión con Dios, percibirán su presencia, entenderán su voluntad y en la eternidad le verán cara a cara. ¿Quiénes? Los que están en pureza. Los que están en pureza. Y que dice Hebreos capítulo 12, verso 14: sin la paz, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una relación con Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. La pureza como testimonio. Y cuando Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en pureza, le está diciendo: tu vida moral y sexual debe ser modelo para los demás creyentes. Eso Pablo le está diciendo, no le está diciendo otra cosa. Cuando le dice: sé ejemplo en pureza, le está diciendo: tu vida moral y sexual debe ser modelo para los otros creyentes. La pureza, vea, qué bonito. La pureza, ¿qué hace? Da autoridad espiritual, da credibilidad, testimonio poderoso en lo que hace. Eso es lo que hace la pureza más en el cristiano. Autoridad espiritual, credibilidad y testimonio. Ahora, la pureza no es solo evitar el pecado, sino amar tanto a Dios que debemos cuidar nuestro corazón, nuestro cuerpo y mente. Eso se llama pureza. ¿Ya me entendió? Por eso no solamente evitar el pecado, sino es amar tanto a Dios
que cuidemos nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra mente. Hermano, ¿cómo puedo vivir en pureza? ¿Quieres saber cómo? Es que muchos dicen, yo quiero vivir en pureza, pero ¿cómo voy a vivir? Deme un modelo para poder seguir, hermano Jacob. Pues yo se lo voy a decir con la palabra de Dios. Se lo voy a dar con no a mis pensamientos, sino que en la palabra. ¿Cómo evitar? ¿O cómo vivir en pureza? ¿Cómo vivir en pureza? Como número 1, cuidar lo que miras. Cuidar lo que piensas. Cuidar con quién tú te relacionas. Orar y depender del Espíritu Santo. Y evitar tentaciones innecesarias. 5 aplicaciones para poder vivir en pureza. Se las vuelvo a repetir. Si quiere, apúntelo. Apúntelo ahí en su cuaderno. Ahí apúntelo ahí, usted que lo tiene escrito. Cuidar lo que miras. Cuidar lo que piensas. Cuidar con quién te relacionas. Orar y depender del Espíritu Santo. Y evitar relaciones innecesarias. ¿Será que hay algo ahí escondido, hermano líder? Joven que tienes escondido, ¿estás practicando de vivir en pureza? Por eso yo me gusta hablar siempre con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es que así es la palabra del Señor, hermano. Así es la palabra del Señor. Así es la palabra de Cristo. Y es necesario que podamos vivir conforme a los modelos del Señor. Es necesario que podamos vivir en los modelos de Cristo. Para que así el día de mañana Dios nos ensanche cuando fuere tiempo. Dios nos ensanche cuando fuese a su debido tiempo. El Señor, el alimento viene a su debido tiempo. Y a su tiempo también. Pero ¿de quién va a depender de usted? ¿Cómo? Para poder vivir. Para poder vivir conforme al modelo de Cristo. Conforme al modelo que Cristo nos ha enseñado. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. ¿Y sabe qué le dice Pablo a Timoteo? ¡Timoteo! Hermano Timoteo, ojalá que no haya un Timoteo por ahí que me esté escuchando. Huye de las pasiones juveniles. Huye, hermano Timoteo, de las pasiones juveniles. Hermano. Alguien va a decir, hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa huir de las pasiones juveniles? ¿Qué es eso? Muchas ocasiones yo he escuchado eso, huir de las pasiones juveniles. ¿Sabe qué significa pasión? Se refiere a los deseos o impulsos. Esa es una pasión. Esa es una pasión. Bendito sea el nombre del Señor. Yo bendiga a los hermanos que ahí están conectados. A través de nuestra transmisión en Facebook también. Como también a nuestros hermanos de Cristo Salvador. Gloria al Señor. ¿Por qué le dice, huye de las pasiones? Le está diciendo, toma una decisión. ¿Cómo se puede vencer una tentación, hermano? ¿Cómo se puede vencer? Hay tentaciones que no se enfrentan discutiendo, y muchos así lo quieren hacer. Las tentaciones no se enfrentan discutiendo, sino se vencen alejándose. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, las pasiones es el deseo intenso que pueden gobernar nuestro corazón. Esos son los deseos. Las impulsiones, la ira, el orgullo, el deseo, la ambición, etcétera, etcétera, etcétera.
En la juventud las emociones suelen ser más fuertes que muchas experiencias. Y por eso Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de ellas. Y allí es donde crece. Ahí es donde crece el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay un carácter. No hay un carácter como jóvenes. Bendito sea el nombre de Dios. Hemos hablado de la palabra de Dios. Joven, hermano, que me has escuchado. Espero que estas palabras que hemos hablado haya sellados. Y si el día de hoy, hermano líder, tú que me estás escuchando, si nunca enseñaste a los jóvenes sobre estas dos características, la pureza moral y sexual, invito a que tú les hables y les expliques para que el día de mañana no te encuentres enfrentado y te digan, no hombre, y tú lo tenés predicando a ese, tenés el gran privilegio y un gran pecador, no pecadón hermano, sino pecador, no es pescadón, sino que pecador, que valga la redundancia, para que no te sientas enfrentado y aconseja a los jóvenes, y aconsejamos a muchos jóvenes hoy en día, gloria a Dios.